Bueno, pues acá estamos entonces con Mayra Aguilar. Pues Mayra es una psicóloga venezolana, ¿verdad? Que pues estudió en la Universidad Arturo Michelena, ¿verdad? Y pues tiene 13 años de trabajar terapéuticamente con adultos y está trabajando también con parejas y bueno, y también es autora de un libro que se llama El amor que no conozco. Sanar tus heridas es el primer paso para llegar al amor que siempre has buscado. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Gracias, doctor, por esta invitación. Realmente es un gusto compartir este, este momento que es psicoeducativo y de formación para los que nos están escuchando, ¿no? Ujú. Perfecto, perfecto. Pues Mayra, entonces, mucho de lo que vamos a hablar hoy día me imagino que está también contenido en tu libro, ¿verdad? Y es básicamente estas cicatrices que afectan una relación de pareja. Cuéntanos un Exacto. poquito tu experiencia trabajando en pareja, cómo así te interesó el tema, por qué piensas que este tema es relevante para el mundo de la vida de pareja. En primer lugar, cuando realicé mi libro, lo realicé basado en mis experiencias personales. Sabemos que, bueno, sí, somos psicólogos, pero también tenemos una vida, tenemos vivencias que hemos podido tener y nos han dejado ciertas huellas. Y esas huellas pues se van presentando en el momento de interacción, ¿no? Y más que todo en esa elección que hacemos de nuestra pareja. Y siempre me preguntaba en esos momentos qué pasaba conmigo, por qué repetía las mismas escenas, por qué elegía las mismas personas. Y empecé a hacerme esas preguntas y a trabajar y a hacer ese proceso interno de evaluarme, de conocerme aún más, de analizar todo este sistema generacional, ese árbol genealógico que había pasado con mi mamá, estaba repitiendo sus mismas heridas que había vivido en la infancia, esa comunicación y esa huella que dejaron los abuelos de mi mamá y la que yo pude vivir. Entonces es cuando ahí noté, wow, las heridas emocionales me han llevado a no conocer el amor porque realmente vives como buscando qué es el amor que todos nombran, pero realmente es ir más allá, ¿sí? Ujú. Y me interesé en seguir estudiando y más allá de eso, cuando empecé a trabajar con parejas, escuchaba el mismo verbatim. Mira, es que me tropiezo con la misma piedra, doy con las personas que le echan sal a mi herida. Y yo dije, wow, mira, aquí la vida me está hablando y esto es un proceso que yo quiero escribir, quiero trabajar y por medio de esa escritura de ese libro pude transformar y resignificar muchas cosas que había vivido desde la infancia, ¿no? Ujú, ujú. Genial. O sea, de alguna manera, nosotros muchas veces traemos como mochilas o maletines con piedras pesadas que vienen acumuladas en el transcurso de nuestra vida desde niños, ¿verdad? Y eso de Exacto. alguna manera afecta las relaciones, o por lo menos el objetivo de tener una relación saludable. Y muchas veces no nos damos cuenta que esas piedras son tan pesadas que están evitando que yo tenga una relación sana, una relación feliz, una relación estable. A eso me imagino que es lo que te refieres básicamente. Sí, señor. Esas vivencias que hemos cargado y que obviamente han hecho que desde la infancia se creen ciertos patrones de pensamiento que nos llevan a estar cargando cada vez más una mochila más pesada porque nos dejamos afectar, porque magnificamos las situaciones. Por ende, cada día que vamos en cuanto a las relaciones interpersonales, llevamos como impregnada todas esas emociones y hacemos como un foco, ¿sí? Nos fijamos en ciertas conductas y no vemos más allá de lo que nos está sucediendo. Ok, ok, claro, claro. Ítalo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, hola. Escuchando bien, sino que hoy día estoy con un poco de tensión técnica, pero Sí, me escuchan bien. sí, 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 sí. Oh, genial, pues estoy muy feliz de estar contigo, Mayra.
somos compañeros de maestría y en verdad es una alegría poder contar contigo en esta mañana. Bueno, ya imagino que Alejandro ya te presentó y ya están compartiendo bastante, bastante a gusto, pero para entrar un poquito en el tema, o sea, cuéntame cómo, por ejemplo, cuando ya las relaciones de pareja inician, estas cicatrices pasadas de nuestra historia, de nuestra vida, afectan, o sea, dentro de tu experiencia profesional, ¿cómo tú has notado esto? Afectan en la manera como interpretamos las situaciones, ¿sí? Cuando tenemos una herida de rechazo, de traición, de injusticia, de humillación, cómo asumimos las reacciones del otro. Eso afecta a la persona que lleva al motivo de que se centra solamente en ese sentir, en lo que vivió, en lo que me hizo, no en la realidad, en lo, como lo decía anteriormente, no en las situaciones desde una manera consciente, sino es desde la herida. O sea, yo voy a observar al otro desde mi herida emocional. Ujú. Y Ok, eso os generaría definitivamente muchos conflictos, que bueno, Gottman llama los conflictos perpetuos, ¿verdad? O sea, como que no tienen solución porque es la forma como yo conceptualizo la vida, la forma, por ejemplo, la crianza de los niños, el manejo del dinero, la limpieza, el orden, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, estaba trabajando yo con una pareja que hablaban sobre el tema del dinero, ¿verdad? Y él había tenido una experiencia de carencias desde niño, hambre, muchas dificultades, muchas dificultades. Entonces, claro, él es muy conservador con el tema del dinero y él quiere tener un plan de ahorro, de no malgastar para cuando sean viejos, dice él, y poder tener un fondo de protección para no depender de los hijos y para no quedar en el aire o pasar hambre otra vez. Pero mientras tanto, ella, que tuvo un papá que trabajó mucho, que estaba muy ausente, el papá trabajaba y trabajaba, ahorraba y ahorraba, pero le dio un paro cardíaco a los 38 años y murió, ¿verdad? Entonces ella creció con esta idea de que la vida hay que vivirla hoy. No tenemos que esperar hasta ser viejos para poder tener un fondo de protección, porque yo, Ujú. mi papá, no voy a quizás llegar a ser viejo. Mi papá quería ahorrar para tener una vejez tranquila, un retiro, una jubilación, pero se murió a los 38 años. Como no sabemos cuándo nos vamos a morir, pues hay que gozar la vida. Entonces ella era mucho más compulsiva, más gastadora, más de vivir, más de cómprate cosas, no importa si usas la tarjeta de crédito y te endeudas porque después trabajas, después lo pagas, mientras él era una persona mucho más conservadora. Ese tipo de heridas de alguna manera dificulta, diríamos, estos diálogos, estas conversaciones o estos acuerdos sobre cómo vamos a manejar o cómo vamos a hablar sobre un tema tan sensible como el dinero. ¿Es así, Mayra, como lo planteó? ¿Está claro así básicamente? Sí, exactamente, porque realmente allí hay que trabajar es el pensamiento como tal, que llevó a estructurar primero la falta, ¿no? O sea, tengo que cubrir con dinero, pero tengo que ahorrar. Y la otra persona, o sea, cómo se interpretan los pensamientos y explicarles a ellos esa funcionalidad, qué los llevó a estructurar ese pensamiento. Es muy importante que ellos reconozcan de dónde vienen, cuál es la raíz de ese pensamiento y sobre todo cuestionarlos, ¿no? Porque realmente gastando, si tú te endeudas, ¿qué vas a ganar con eso? Realmente tienes fijo que te vas a morir, entonces es cuestionar estos pensamientos que se han venido estructurando a lo largo de la vida, ¿no? Y que es lo que está generando esa fricción, ese roce en esa comunicación. Claro, claro. Y como bien lo dice Gottman, pues origina un problema perpetuo que no va a ser fácil solucionar, pero el mismo Gottman plantea que a pesar de que estos conflictos no tienen una solución aparente o fácil,
es bueno generar diálogo, generar presencia, escuchar esas historias en la relación, como que sí me importa tu historia, sí me importa conocer un poco de ti, me interesa saber por qué tú tienes esa posición con respecto al dinero y que tú también puedas tener esa curiosidad de conocerme, de saber más de ti, más de mí, y eso genera un acercamiento en vez de un alejamiento, porque si Claro, no, porque estás validando emocionalmente y también hay una responsabilidad afectiva, ¿no? perfecto, que es lo fundamental en la relación, tener esa presencia emocional, ese contacto, ese me interesa tu mundo y quiero hacerlo mejor para que tú estés bien, y que esta otra persona me diga, Alejandro, me interesa también tu mundo y me interesa saber, conocer de ti y apoyarte en la medida de lo que puedas, ¿no? Pero el problema, como me imagino tú lo estás planteando ahora, es que muchas veces no somos muy conscientes de que estas cosas sí nos afectan y generan estos entrampamientos y generan peleas muy fuertes, ¿verdad? Exactamente. Es más fácil ver el error de la otra persona, Ujú. pero no ir más allá, que lo hizo generar ese miedo a no gastar. Entonces es interesante poder validar al otro y conocer su historia, de dónde viene. Es importantísimo porque, como tú lo decías anteriormente, hace que exista una conexión. No solamente estar pendiente de las cosas bonitas, sino de, "Ey, mira, si me estás mostrando tu sombra, ¿qué hay detrás de ella? Y cómo puedo acompañarte en este proceso y los dos transformarnos y cambiar una realidad más adaptativa, porque si bien es cierto, hay que dejarlo claro, las heridas emocionales o las cicatrices nunca se van a poder borrar. Sin embargo, es como transformar estos pensamientos para que sean que permitan tener una comunicación más sana y una interacción más saludable, por decirlo así. Perfecto, Ítalo. Y esta experiencia, de hecho, implica también mostrar muchísima vulnerabilidad en pareja. O sea, no es tampoco tan sencilla, porque contar este tipo de historias son muy sensibles. Por ejemplo, ¿qué Ujú. recomendación tú podrías hacer a una pareja que quiere dialogar sobre estos puntos, que quiere mostrar sobre estos puntos y que se van a mostrar sensibles? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones como para entrar en ello, en esa conversación tan vulnerable? En primer lugar, no juzgar, ¿no? No juzgar, porque siempre entramos él me hizo, ella me hizo, o él no hace. No, o sea, hay que entrenarnos en esa escucha activa, entrenar al paciente en escuchar al otro, a ser empático y no simpático, ¿sí? Entender que también, así como nosotros, también hay una realidad emocional que muchas veces no vamos diciendo cuando nos conocemos, porque cuando tú conoces a alguien, pues buscas dar la mejor versión de ti, ¿verdad? Pero en el momento que estás interactuando, te das cuenta que, wow, mira, yo no conocía esto en el noviazgo, y es cómo yo tomo y tolero todos estos detalles y cómo llego a conversarlos. Importantísimo, no guardar, no evadir. En las heridas se tiende a evadir las situaciones, a callar para que no pierda o para evitar una discusión. Y entonces empiezo a acumular y acumular y ahí es cuando se llena el vasito de agua y viene ese derrame que después para poder recogerlo es mucho más difícil. Entonces, cuando empezamos a ver todos estos detalles de sentarse y dialogar, no desde el señalamiento, sino de una conciencia, mm, hablando y validando. En primer lugar, como decía, hay que validar, mira, entiendo que te sientas aquí, que te sientas molesta, pero considero que podríamos llegar a tal acuerdo, ¿qué te parece si logramos esto? ¿Sí? Y es interesante también hablar que muchas de las parejas no reconocen que tienen una herida o que hay algo que está detonando ciertas conductas y que vienen repitiéndole en varias relaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la conducta de la pareja que es evitativa, Ujú, que ujú. no quiero escuchar ese momento incómodo que mi esposa o mi esposo me está diciendo que no le gusta algo de mí. Entonces yo
evito, pero esta conducta ha estado presente en muchas relaciones. Entonces, es llevarlo en el proceso terapéutico a darse cuenta de que esa conducta venía quizás de una mamá que estaba siempre ocupada, que en el momento que él venía de niño a decirle, mamá, mira, saqué tal nota, estoy ocupada, en este momento no puedo atenderte, o siempre estaba al cuidado de su abuela, su tía, otra persona, y no tenía esa validación emocional, cosa que lo hizo como a resguardarse, que cuando alguien venga a hablarle o conectarse con él emocionalmente tienda a esa evasión. Es llevarlo a darse cuenta de ese proceso de autoconciencia, ¿no? Perfecto. Y Sue Johnson, que es una terapeuta famosa, que bueno, lamentablemente ya falleció, pero Sue Johnson decía que esta falta de diálogos o esta desconexión emocional, porque finalmente no podemos hablar, no podemos conversar sobre estos temas difíciles, ¿verdad? Generaban una sensación de soledad, de estar viviendo con una persona que supuestamente es mi amigo, mi confidente, y sentir de que no puedo conversar con esa persona. Y eso genera una sensación de soledad, que es una herida muy profunda que se causa en la relación, que es extremadamente doloroso, ¿verdad? Entonces, el sentir que ya no participamos, que no somos parte de, comienza a generar ese distanciamiento emocional. Y yo creo que lo que tú planteas me parece genial, de que las parejas puedan desarrollar o generar un diálogo, una forma de poder conversar, a pesar de que puedan tener puntos totalmente opuestos, ¿verdad? Y esos puntos totalmente opuestos, como tú bien lo planteas, Mayra, tienen un origen, tiene eh, viene como parte del paquete, diríamos, es parte de nuestra cultura, de nuestras creencias, nuestros valores, ¿verdad? Que pueden ser, como decía bien Gottman, que cuando una pareja se junta, son dos culturas, la cultura de Mayra y la cultura de Alejandro, que están tratando de unir esas dos culturas para formar solamente una gran cultura, que es la cultura de la familia Mayra Alejandro, una cosa así, ¿verdad? Y todo eso va a generar conflicto, ¿verdad? Entonces, Exactamente. el Y es conversar que es importante. es muy importante la conversación porque cuando tú te comienzas a callar para evitar o para no generar un caos total, lamentándolo mucho, tú te vas alejando emocionalmente de esa persona. Y allí viene la desconexión emocional y también sexual. Entonces ya la pareja empieza como un bloque de hielo, donde me da igual si la otra persona se molesta o no. Y cuando te estás dando cuenta, hay un muro así enorme, un témpano de hielo, que es más difícil llegar a reconectar, ¿sí? Porque ya ahí los dos están en caminos totalmente distintos, donde cada uno tiene su propia versión y nadie mira hacia adentro. Entonces es interesante no perder la conexión. Si tú estás en un momento donde estás en plena dificultad con tu pareja, siempre hay en 5 o 6 días a la semana pelean 4, ese momento de analizar qué está pasando. ¿Qué responsabilidad también tengo yo? Porque no necesariamente la persona es la que tiene la herida, porque si yo estoy con ella, yo también tengo algo que trabajar, porque estoy buscando y estoy haciendo como un espejo en ti. ¿Sí? ¿Qué me hace estar contigo y cuántos años llevo contigo? Y ahí sigo, ¿sí? Entonces, debo también trabajar. Por eso decía, cuando tú estás señalando, yo le digo muchísimo a los pacientes, cuando tú señalas la conducta de tu pareja, hay 3 dedos que te están señalando a ti. Entonces, tienes que observarte primero y ver qué responsabilidad tengo también en esta conducta y cómo podemos trabajarlo los dos para salir de este momento. Perfecto. Ítalo. Entonces, una de las cosas que también sería recomendable, y es algo que siempre se menciona, es que muchas veces no son las peleas las que van a terminar golpeando más, sino todo lo que uno calla, lo que no se dice, lo que no se dialoga a tiempo, ¿no? Entonces, entiendo que es vital
que toda relación de pareja tenga pues siempre un espacio para poder dialogar, para poder hablar de temas que pueden ser duros, tensos, ¿no? O sea, eh, ¿qué recomendaciones tú podrías dar, por ejemplo, en el día a día, cuando hay mucha saturación, cuando hay demasiado estrés, cuando el día a día sobreabruma, están los niños, está, Ujú. o sea, ¿cómo una pareja puede tener espacio para justamente poder, dentro de un día a día caótico, conectarse? En primer lugar, me gusta trabajar a nivel individual el proceso de la autorregulación. ¿Por qué la autorregulación? Porque a nivel cerebral, cuando tenemos una herida, cuando estamos desde chiquitos expuestos a ciertas emociones, sentimientos, sensaciones, ansiedad, tristeza, rabia, nuestro cerebro ya se ha acostumbrado a ese proceso de supervivencia donde estamos alertas a cualquier signo, cualquier gesto que me haga el otro, lo asumo como malo y de una vez actúo, reacciono. Entonces, ¿por qué llevo a mis pacientes primero a autorregularse, a ser consciente de? Porque deben entender primero que su cerebro está congestionado, por decirlo de esta manera, donde su corteza prefrontal, que es la que le permite actuar de determinada manera, de conversar, de sentarse y dialogar, está secuestrado por ese proceso amigdalar, que es la que tiene todas las emociones, y allí tenemos el cortisol a millón. Y si te sientas a hablar en ese momento y no estás autorregulado, vas a terminar reaccionando, así tú tengas la intención de querer remediar o querer conversar. Entonces, primero es conocernos internamente, fisiológicamente, qué pasa con mi cuerpo. Uf, se me puso las manos frías, estoy tenso por una situación que viví, entonces voy a calmarme, voy a tomar el tiempo, a contar 4, sostengo 4, expulso 4. Cuando ya me sienta más tranquilo conmigo mismo y haga un proceso de anclaje, que eso es otro proceso que hago también en terapia, allí yo me siento a conversar. Los dos nos podemos sentar a conversar. Mira, ¿cómo te sientes para hablar de esto que sucedió? Bueno, ¿qué puntos podemos trabajar? ¿Qué te gustaría? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo sé que me equivoqué porque hay que aprender a reconocer que también tenemos errores y validar la emoción del otro, que ya lo hemos hablado anteriormente. Pero siempre desde el primer enfoque para mí es como el punto, la autorregulación, porque no podemos pretender querer que la persona se sienta a conversar tranquilamente si no ha logrado disminuir esos niveles de cortisol, de todos esos picos que tenemos a nivel neuronal. Entonces vamos a tener una conversación reactiva, ¿sí? Imagínate que nuestro cerebro subconsciente ya está observando en el otro el lenguaje corporal y ya sabemos que la emoción viaja más rápida que la razón. Entonces, de una vez, pum, de tono y grito o soy evasivo o reacciono agresivamente porque no me he regulado. Entonces, eso es como uno de los tips que yo doy así en terapia. También porque en cuanto a las heridas emocionales, hablamos de un punto muy importante y es que afectan no solamente el plano emocional, que es obviamente son las emociones, sino el cuerpo. El cuerpo porque comenzamos a somatizar, porque lo que no hablamos se comienza a observar en mi cuerpo, en los dolores de cabeza, en la tensión muscular, en los pensamientos repetitivos. Uy, es que esta persona me hizo, mi pareja me dijo, y empiezo a magnificar pensamientos automáticos, empiezo a catastrofizar. Entonces es interesante regularnos para que estos planos que hablé anteriormente comienzan también a nivelarse. Sí, cierto, Mayra. Y una de las cosas que dijiste hace un momento, como que, pues este es un proceso como inconsciente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay otro terapeuta muy conocido que se llama Terry Real. Terry, Ujú. pues, él habla de la psique humana y habla de nuestro niño interior. Y él dice que muchas personas hemos tenido traumas relacionales con nuestros cuidadores primarios y desarrollamos traumas en esa relación
Y como mecanismo de sobrevivir frente a un papá abusador o una mamá ausente, uno desarrolla ciertos mecanismos de conductas que hacen que tú sobrevivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se puede volver gritón, violento, uno se puede volver de diferentes maneras, como manera de reaccionar, o mentiroso, etcétera, etcétera, como manera de tener conductas que me ayudan a sobrevivir frente a esta situación amenazante que yo viví de niño. Entonces, desarrollo conductas en el futuro de adulto, que otra vez, como tú bien lo decías, son inconscientes, que actúan en modo automático y que no me doy cuenta de que este tipo de conductas, como el mentir, como el gritar, o levantar la voz, o decir ciertas cosas, como que estoy hiriendo a otras personas, porque otra vez yo me conecto con mi trauma relacional. Tenía un papá alcohólico, que me gritaba, venía, golpeaba a mi mamá, entonces yo tenía que levantarle la voz, porque si no le levantaba la voz, no le gritaba, él no me escuchaba. Entonces aprendí ese mecanismo de sobrevivencia y sin pensarlo, sin darme cuenta, actúo así con mi pareja, ¿verdad? Que son conductas que en algún momento fueron saludables, decía Terry, porque te ayudaron a sobrevivir frente a este mundo amenazante, pero que de alguna manera ahora son totalmente disfuncionales porque no te ayudan a tener una relación estable, saludable. Pues yo creo que este trabajo de poder comprender dónde está el origen de todo esto, por qué es que yo hago todo esto, porque Terry decía, tenemos esta capacidad de aprender, de darnos cuenta, porque al igual que hablaba de este niño herido y de este niño adaptado que llama él, que son estas conductas automatizadas, él habla del adulto sabio, que nosotros podemos de alguna manera aprender habilidades a pesar de haber tenido heridas, habilidades que pueden hacer que yo tenga en realidad en el presente una relación saludable, una relación estable, sentirme bien, pero si no soy muy consciente y no trabajo personalmente, y no saco de mi mochila estas piedras que son una carga para mi estabilidad emocional, pues va a ser muy difícil porque yo voy a seguir repitiendo patrones en un matrimonio, en un segundo matrimonio, en un tercer matrimonio, ¿verdad? Porque pues las demás personas tienen que cambiar, pero yo no tengo que cambiar. Y eso es algo que escuchamos mucho en algunos adultos, lamentablemente, ¿no? Claro, y eso que tú estás hablando de elegir una vez la pareja y otra pareja, al no darnos cuenta y de repetir, como habías dicho, ciertas conductas nos lleva a una retraumatización, ¿sí? Donde buscamos como revivir todos esos procesos de infancia con esa misma persona, pero no somos capaces o no somos conscientes. En el momento que logramos que el paciente tener esa conciencia de dónde vienen estas conductas, de empezar a establecer nuevos hábitos, nuevos patrones de comunicación, vamos favoreciendo lo del adulto sabio, y es la neuroplasticidad cerebral, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de poder adaptar nuevos hábitos, y eso permite que existan nuevas conexiones cerebrales. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo algo nuevo que me está generando algo positivo, porque ya logro decir, oye, no me gusta que me hables de determinada manera, y eso me da el poder de mi voz. Puedo poner un límite, y eso que me permite recuperar mi seguridad como persona, y va haciendo que mi cerebro pues empieza a activar nuevas habilidades que quizás no conocía, ¿no? De interacción, porque hay personas que tienen dificultades para poner límites, no solamente en las parejas, lo vemos a nivel de trabajo, porque esto afecta en otras áreas de vida, y cómo ayuda a que la persona empiece a darse, a verse diferente cuando ya crea ese insight y ese reconocimiento de ciertos patrones que venían desde su infancia. Perfecto. Ítalo. Ítalo, ¿me escuchas? Yo creo que se congeló Ítalo, ¿verdad? No, ahí está. Creo que sigue con problemas técnicos, Ítalo.
No sé si estás escuchando, Ítalo. Yo creo que no. Pero bueno, Mayra, entonces, yo creo que las parejas, como tú lo dices y hablas de esta neuroplasticidad, diríamos, me parece genial que traigas ese tema, porque el cerebro tiene esta capacidad de hacer conexiones neuronales, a pesar de que de repente las hemos perdido, de repente no hicimos conexiones, o sea, no aprendimos ciertas cosas. El cerebro tiene esa capacidad de autocurar ciertas partes y aprender nuevas habilidades. Y yo creo que las habilidades relacionales son importantísimas, ¿verdad? De poner en práctica, porque uno no viene con un manual bajo el brazo de cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen novio, una buena novia. Uno tiene como modelos pues, de cómo funcionaban mis padres, mis tíos, los adultos que estaban alrededor. Y ese es el modelo con el que yo vengo y quiero de alguna manera imitar o copiar o hacer totalmente lo opuesto, porque pues mis padres tuvieron de repente una relación totalmente disfuncional. Y entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer la diferencia, pero es muy difícil si otra vez nosotros no hacemos el trabajo de el darnos cuenta, ¿no? De qué es lo que yo tengo que cambiar, el sentarme un día y decir, oye, esto quizás no está funcionando en mi relación o mi relación no siento que vaya por buen camino. Y, por ejemplo, una alternativa es ir a terapia de pareja, ¿verdad? No me siento satisfecho en esta relación. Y hay como un rollo ahí de mucha gente, quizás más de los hombres, el hecho de, no, pero ¿cómo voy a ir a terapia? Pues eso es para, no sé, eso, yo no estoy tan mal y qué sé yo, pero la terapia de pareja es una muy buena opción para personas que no se sienten satisfechas, que sienten que la relación no está yendo por buen camino. Y tú como terapeuta de pareja, me imagino que crees evidentemente como yo en la terapia de pareja. Entonces la idea es Claro. cómo poder animar a nuestros oyentes a decir, ok, pues busquen ayuda, ¿no? Porque hay estudios que dicen que las parejas se demoran 6, 7 años después de haber tenido conflictos permanentemente para buscar ayuda, pero lamentablemente muchos llegan tarde también a la terapia. Ah, Y es, sí, porque realmente hay momentos en que te das cuenta que ya ahí no puedes reparar porque hay tanto daño, como dije, una retraumatización que ya se ha fracturado tanto a nivel de comunicación emocional, la parte sexual, que bueno, para recuperarlo pues se necesita la entrega de las dos partes y allí sí se puede ver cambios, pero realmente o uno es el que lleva al otro y difícilmente son los que los dos toman la decisión de querer cambiar, ¿no? Es claro, muy importante tener en cuenta eso. Y a sí, veces llegan, como tú le decías, hay hombres que dicen, no, yo no necesito terapia. Por ejemplo, yo tuve un caso muy interesante donde la esposa le dice, bueno, o vamos a terapia o esto se acaba porque ella claro, exigía tiempo de calidad y esta persona pues realmente se enfocaba era en su trabajo, no tenía tiempo de calidad con sus hijos. Y en el momento de terapia, pues dice, mira, es que yo no sé cómo jugar con mis hijos, no sé cómo hablarle a ellos, o sea, cuando se empieza a analizar todos sus patrones y todo ese proceso, se pudo dar cuenta que estaba repitiendo una historia. Entonces era la de su mamá que siempre estaba regañando al papá y el papá era el que se iba a trabajar todo el día, no tuvo ese contacto con sus papás, de sentarse con su mamá a hablar, de dialogar, de ser amigo, de ser escuchado. No, eso no existía, no sabía qué era jugar, no sabía qué era reírse, ni siquiera comer en familia. Entonces era algo que para él, esa exigencia de su esposa era algo desconocido y por ende algo retador porque estaba ya relacionado a todo ese proceso inconsciente que hacía que sus actitudes o sus reacciones eran automáticas en cuanto a la evasión y a la responsabilidad afectiva que se entregaba en el trabajo y por ende en el trabajo tampoco era funcional porque ya había una carga emocional en su casa
que lo hacía que saliera ya detonado de su casa desde la mañana hasta que llegara la noche. O sea, ya había mucha reactividad. Interesante observar que cuando ya se da cuenta de ese proceso, el querer hacer las cosas diferente le llevó a recuperar esa relación y sobre todo de sus hijos. Él decía, mira, me gustó, por ejemplo, salir un día a cine porque hicimos como un bol, ¿sí? Una cajita de puras frases, o sea, qué deseos, qué cositas querías hacer con tu familia. Entonces cada uno colocaba, me gustaría ir al cine, me gustaría ir a patinar, quisiera tener unas citas solas contigo, cositas así. Y cuando dice, mira, yo no conocía a mi hijo, no sabía que le gustaba el color azul, no sabía que le gustaban los barquitos. Y me siento triste, pero a la vez feliz de saber que ahora quiero hacer más actividades con él. Y por ende, el resultado más impactante también es que dice, la proactividad en cuanto al trabajo fue absoluta. Haber transformado mi vida marital, mi comunicación con mis hijos, de trabajar con ellos, me ha ayudado muchísimo en el ámbito laboral. Cómo ya me desenvuelvo, ya logro hablar con más seguridad, no estoy amargado, no estoy irritado. Entonces, interesante cuando tú como ser humano creas conciencia de cuando vamos a terapia, no es en sí que sea la relación, sino que es un proceso interno que debemos elaborar cada uno a nivel individual. Y vamos a terapia es porque allí vamos a aprender es cómo trabajo esto y cómo se lo comunico al otro y cómo entiendo el mundo de esa personita que está al frente mío. Y al igual que yo también tiene muchísimas cosas que vivió y que quizás no conozco porque están en su subconsciente, ¿no? Y están en periodo así latente porque Ujú. son sus procesos automáticos que lo llevan a actuar de determinada manera. Perfecto. Y además me encanta cuando hablabas con Ítalo sobre pues, el tema del que íbamos a conversar hoy día y esto de hablar de las cicatrices, ¿verdad? Que Ujú. una relación sin que lo notes, ¿no? Pues todo lo que tú mencionas nos da ciertas luces, pero a pesar de eso, suena como, no sé, a veces yo digo, bueno, cuando hablo con una pareja, digo, suena tan fácil, pero a veces es tan complejo vivirlo internamente en el interior de mi relación, pero de todas maneras hay patrones que uno tiene que romper y hacer el esfuerzo porque la felicidad, la estabilidad, la tranquilidad depende de nosotros y de conversar, de trabajar por nuestra relación, no tomar como que esto es automático y que la relación va a crecer en el tiempo simplemente porque yo estoy ahí, ¿no? Sino que hay que hacer cosas para que la relación funcione. Y lo primero es estar presente, hacer sentir mi presencia, mi apoyo, de que yo soy parte de ti, somos parte de un equipo y eso es lo que me parece fundamental. Pero Ítalo, te tenemos de regreso. Ítalo. Sí, al fin, ya creo que al fin creo que ya se estabilizó el internet. Eh, Definitivamente todo lo que estás comentando, Mayra, es muy pertinente. Creo que uno de los sentimientos más fuertes a vencer en un contexto de conexión, o sea, de querer tener una conexión profunda, es la vergüenza. O sea, la vergüenza de mostrar esas cicatrices, la vergüenza de mostrar esas heridas, la vergüenza de mostrar esa parte de uno, como bien lo has dicho, como de sombra, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esa vergüenza? Cuéntanos un poquito algunos tips esto para gestionar la vergüenza en ese momento donde cuando toca descubrirse ante el otro, sí, a veces es muy difícil. Pues realmente cuando están en terapia te das cuenta que muchos pacientes vienen con una reactividad, ¿sabes? O sea, no son conscientes de esas heridas. De hecho, en muchas ocasiones se culpa al otro por lo que se está viviendo, más no se responsabiliza de lo que está sucediendo. Y en el momento en que se trabaja, pues también es respetable que la persona no quiera hablar de ciertos procesos e incluso ni siquiera recuerda muchas cosas que pasaron, sino cosas diminutas, por ejemplo, como te comenté,
del caso del papá de este paciente y darse cuenta de, o sea, el proceso no es tanto, diría yo que es como de vergüenza, sino de aceptación, que es esto lo que me llevó a actuar de determinada manera y de entender que nosotros no elegimos a una pareja por azar, sino por una familiaridad emocional, ¿sí? Llamándolo de esa manera. Entonces, cuando tú ya comienzas a llevar al paciente en ese proceso, es más fácil de comunicarlo. Si tú sientes vergüenza frente a la otra persona y en el momento que tú ves que él siente vergüenza, pues allí es como el confidencialidad de que él no quiera seguir tocándolo, pero qué herramientas puedo llevarlo para que luego logre comunicarse con el otro. Entonces es darle las herramientas desde su perspectiva, de conociendo qué me pasó, por ejemplo, en que estoy enredando todo para hacerme entender, por ejemplo. ¿Qué podría generar vergüenza si la persona se da cuenta que fue abusado, ¿sí? Y no quiere darle a conocer a la otra, a su pareja que fue abusado sexualmente. Eso es algo válido, que no quiera comentarlo. Entonces es llevarlo a él internamente, es cómo le está afectando. Bueno, yo tengo inseguridad con mi cuerpo. Yo no quiero que mi esposo me vea desnuda. Yo no quiero que me toque de determinada manera. Entonces allí se hace un proceso de entrenamiento de los dos, de cómo le enseño a la otra persona de cuál es su mapa sensorial, cómo le debo hablar, sin llevarlo a expresarle realmente qué sucedió si él no se siente cómodo o no se siente cómoda expresándolo. No sé si me hago entender porque estaba enredando al principio esa respuesta. Entonces, todo depende es de la No, individualidad de cada paciente, ¿no? ¿Ah? sí, sí, No te sí, sí se te escucho. entiende bastante bien, o sea, que gracias a Dios. Sí, Hay es preguntas, como muy individual. hay preguntas, Ítalo, del grupo, de los participantes. Lourdes Marcelo desde Perú, psicóloga peruana, nos pregunta, Mayra, ¿cómo Vamos podemos con la, reconocer si una vamos con la relación, primera. sí, cómo podemos reconocer si una reacción, dice la pareja, está relacionada con heridas del pasado? Importantísimo porque fíjate que la respuesta también está en la frase que hace nuestra compañera y es reacción. Ujú, Cuando yo reacciono y cuando respondo, ¿no? Cuando hablo de reacción, estoy hablando de algo muy visceral y automático de mi cerebro, ¿sí? Yo no proceso, yo no entiendo, no estoy en escucha activa, no comprendo tu punto y por ende no me responsabilizo de las situaciones que están pasando. Entonces allí nos lleva a pensar de que hay algo más, ¿sí? Cuando ya es muy constante y repetitivo, cuando es evasivo, cuando es agresivo, nos está indicando que allí hay una herida latente. ujú, ujú. Perfecto, perfecto, gracias. Ahora también está Marta Plautero desde Colombia. Un saludo y un abrazo, Marta, para ti. Ella nos pregunta, dice, ¿cómo podríamos trabajar donde uno de ellos tiene conductas narcisistas y no se logra dialogar desde la autorregulación, teniendo en cuenta que esa persona no es consciente que tenga un problema? En ese caso, trabajaría primero con la persona que lo está viviendo. ¿Por qué? Porque una persona narcisista va a generar en el otro una dependencia emocional, va a generar un daño psicológico. ¿Por qué? Porque minimiza a la otra persona y responsabiliza de las situaciones que están vivenciando en la relación. Tú tienes la culpa porque tú te lo buscaste, porque tú eres esto, lo otro, y la persona empieza a creer, ¿será verdad? Y, y ese love bombing que vienen los narcisistas y eres hermosa, te amo, y viene con un ciclo y después una agresión, una palabra maldicha, descalificación. Allí es cuando comenzamos es a empoderar a esa persona, porque no necesariamente que tienen que estar juntos. O sea, si tú estás viendo que esa persona no va a cambiar, que te dice en la cara, mira, yo no quiero terapia, tú eres en la que necesita terapia, o sea,
arréglatelas tú sola, porque narcisista, ese es su lenguaje, ese es su verbatim, no hay nada que hacer, como decía Fritz Perls. Si encontrándonos no nos encontramos, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la prioridad aquí es hasta cuándo voy a permitir y qué límites debo poner en el otro, porque yo no voy a tener una relación para estar en una herida continua, porque se supone que debe haber una paz emocional, una tranquilidad donde yo pueda conversar con mi pareja y que hay dificultades, las hay, eso es obvio en toda pareja, pero ¿cómo yo voy a permitir que una persona vulnere mis derechos, que me lastime, que me haga tener inseguridades? Entonces, esa relación no va. ¿Qué hago yo? Empoderar a esa persona para que se dé cuenta de y cuáles son esas cualidades que quiere de su pareja en base a en relación a lo que quiere como ser humano y cuáles son las características que tiene su pareja actual. Si yo quiero pues, yo por ejemplo, pregunto, bueno, ¿qué quieres tú en una pareja? Bueno, yo quiero que me trate bien, que me valide, que sea una compañía, ok. Y ahora dime cuáles son las características que tiene tu pareja actual. Bueno, no, nunca está para mí, me ignora, me hace sentir mal. Entonces allí estamos llevando a la paciente a darse cuenta de él y sobre todo a minimizar esas conductas, porque fíjate que cuando tenemos esos casos, las conductas pequeñas de muestras de amor, la otra persona las magnifica y las conductas que tiene agresivas o de dificultades emocionales, de expresión, de comunicación, comienza a minimizarlas. O sea, y es algo contrario. Y es llevar a la paciente a que haga ese cambio, ese cambio. ¿Realmente si te ama? ¿Realmente te sientes bien con esa persona o no? Y yo creo que ahí también una de las cosas más fuertes es que la paciente, o sea, la pareja del narcisista, pueda tomar también conciencia de cuál es la relación que merece, cuál es la relación que quiere, ¿no? O sea, fortalecer esa voz de protesta para que puedan hacer cambios en la relación, si es que es posible también, porque no todas las relaciones se pueden salvar, o sea, hay algunas relaciones que, como bien dices, a veces es mejor dejarlas irse, ¿no? O sea, soltar también es amar. Ujú. Y hay personas que llegan a consulta y me dicen, es que yo sé que me hace daño, pero no soy capaz de dejarlo. Y vuelvo, y termino y vuelvo, ahí estoy en un ciclo, ¿no? Entonces me habla de que hay una dependencia, ya hay un apego, ¿sí? Que no es saludable. Entonces, ¿qué hay más allá que no te permite dejar a esa persona y de cerrar ese vínculo? También hay que analizar qué es lo que tú no has procesado. Sí, la mayoría de veces es miedo, miedo a la soledad o ya un tipo de sensación de que volver a salir al mercado, o sea, volver a tratar de tener una nueva pareja, eso va a demorar demasiado tiempo, más vale malo conocido que malo por conocer, bueno, hay un fin de cosas como para profundizar ahí, ¿no? Si el mismo Terry Real decía que en nuestros traumas relacionales, a la hora que nosotros somos adultos, o nos protegemos demasiado y tenemos como una coraza y no dejamos que las demás personas se acerquen a mí como una manera de autoprotección, ¿no? Ujú. Vuelvo rígido en mis relaciones, guardo esa distancia para que nadie otra vez me maltrate, o me aferro a una relación que es totalmente lo opuesto a lo que decía, que es así abusen, así maltraten, no importa qué, yo voy a aferrarme a esa relación y me voy a quedar en esa relación. Y eso es a lo que muchas personas conocen como codependencia, en la que no importa qué, me quedo, ¿verdad? Que son extremos de cercanía o alejanía con respecto a las relaciones que son totalmente, eh, digamos, disfuncionales, ¿verdad? Igual, uno está muy arriba porque piensa que es superior, que es el narcisista que describíamos, y una persona que está abajo porque piensa que es inferior, que tiene baja autoestima, y habla que digamos, la forma en equiparar los poderes es que los dos estén al mismo nivel, los dos se respeten, los dos se escuchan, nadie es mejor que otro, ¿verdad? Porque ese es el punto de encuentro, un punto intermedio
y él le llama el mapa relacional, en el que tenemos que estar en ese punto intermedio en que los dos nos valoramos, los dos nos queremos, los dos nos respetamos, nadie arriba, nadie abajo. Y en la terapia con narcisistas, lo que él plantea es bajar al que está arriba y subir al que está abajo, ¿verdad? Porque es una cuestión de respeto, de respeto. Y básicamente, pues tampoco me puedo quedar, como decía Ítalo, en una relación en la cual van a terminar abusándome, porque quizás en esos casos lo más saludable, a pesar de que hacemos todo el intento por ir a terapia y no funciona, o simplemente la otra persona no quiere buscar ayuda, pues quizás lo más saludable es terminar la relación. Que eso también es parte del proceso también, de a veces uno encontrarse con una persona y decir, quizás pues es la persona incorrecta para mí, ¿no? A veces es triste, pero es una realidad que muchas parejas viven también. Exactamente. Bueno, Mayra, pues, no sé, diríamos, cuéntanos un poquito de tu libro, porque tú hablas de todas estas cosas, ¿no? ¿Dónde la gente puede comprar tu libro? ¿Hay acceso? Este es un libro, como lo ven acá. Mira, ve. Lo pueden encontrar en Amazon y Mira, en Colombia me pueden contactar por www.psicólogamayraaguilar.com y allí pueden en el enlace generar la compra o en Amazon lo consiguen en PDF o ya en físico como tal. genial, Mayra, Este genial. libro está basado en el arte del kintsugi, ¿no? A mí me gusta muchísimo explicar que pues nosotros, a pesar de todas las heridas que hemos podido tener, de las dificultades que tengamos como ser humanos, lo más importante es la decisión del cambio, ser esa flor de loto. La Ujú. decisión del cambio lo relaciono con el oro líquido, que es el que va a pegar cada piecita que hay dentro de ti y hacer de eso una mejor versión, porque nosotros no estamos limitados a lo que nos vivimos en algún momento. Podemos tener una mejor versión y cada día seguir mejorando gracias a esa resiliencia. Entonces, en eso es como mi enfoque del libro, porque lo viví, lo sentí y lo he practicado. Estar trabajando día a día emocionalmente, en los pensamientos, en cómo me veo, qué hago, cómo influyo en el otro, ¿sí? Transformar mi vida y para eso allí tengo ciertas técnicas donde hablo también de registros de pensamiento, les enseño también por medio de visualizaciones guiadas por medio de mi voz. Ahí hay unos códigos QR que pueden escanear y dependiendo de cada herida, pues van a empezar a trabajarlas. Tengo también unos cuestionarios donde pueden llenarlos y saber qué herida emocional están presentando. Y pues hay un despliegue de técnicas específicas que te pueden ayudar a ir procesando. Esto para heridas que, por ejemplo, no te han generado una depresión, ¿sí? Porque ya ahí ya hablamos que necesitas terapia, es como una ayuda. Este libro es un libro de autoayuda que te puede fortalecer en momentos de cómo hablar con tu pareja, cómo explicarle realmente lo que tienes, cómo es poner unos límites que nunca has hecho en las relaciones interpersonales, cómo entrenarte en eso, ¿no? Bien, amigos, bueno, pues hemos tenido a la psicoterapeuta Mayra Aguilar, pues la información de ella ustedes la ven en pantalla, ahí debajo de la pantalla. Ahí está su WhatsApp por si quieren pues sacar una cita con ella, hacerle una consulta o comprar su libro. Está también su página web, psicólogamayraaguilar.com y también acceso a su libro en Amazon. Pues Mayra, ha sido un placer poder tenerte aquí. Nosotros, Ítalo y yo, pues estamos comprometidos de alguna manera con la comunidad terapéutica y con la comunidad de las parejas o las personas que deciden hacer una vida de pareja para establecer relaciones mucho más saludables en nuestra comunidad, ¿verdad? Y tratamos de promover este tipo de temas para el bienestar de todas las personas que decidan hacer una vida de pareja y que se sientan bien, felices, eh,
tener relaciones saludables. Entonces, este programa, compártanlo, denle un like, suscríbanse a nuestro canal. Y si eres terapeuta y nos estás escuchando, nosotros estamos a punto de iniciar una formación completa de 1 año para personas que quieren desarrollar más habilidades para poder ayudar a otras parejas. Si eres psicólogo, si eres coach de vida o si trabajas con matrimonios en general en diferentes contextos, trabajo social o médico o en alguna iglesia y haces trabajo con matrimonios, creo que puedes beneficiarte muchísimo del entrenamiento que nosotros tenemos, Ángel, Ítalo y yo, en la formación que damos completamente en línea. Si les interesa tener más información también, escríbanos a Ítalo, escríbame a mí, este es mi WhatsApp, que está ahí, el 404-663-4158. Y pues estamos a punto de comenzar, ¿verdad, Ítalo? Sí, ya el lunes 16 estamos dando inicio y vamos a poder profundizar en todas estas experiencias. Pues Mayra, en verdad muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Sé que tu libro es espectacular, hay varias personas que ya lo van a comprar. Marta Flautero también es de Colombia, así ojalá que se puedan conocer por allá, ustedes que están un poquito más cerca. Te mando un abrazo y en verdad muchísimas gracias por estar acá, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por abrir estos espacios que están relacionados a nuestro Ikigai, que es el propósito que tenemos de llegar a muchas personas por medio de nuestra voz y experiencia. Y que me hayan invitado aquí, pues me emociona muchísimo porque va en relación a mi propósito de vida. Feliz día y que tengan éxitos. Gracias, Mayra. Un fuerte abrazo, amigos. Recuerden, los días jueves por la mañana nos encontramos aquí en nuestras redes sociales, canal de YouTube y Facebook, básicamente. Que Dios los bendiga, cuídense y hasta la próxima semana.